Recordemos algunos detalles del comienzo de esta historia. En el año de 1970, José Silverio, Doris y el papá de Doris enfrentan una luz en el aeropuerto de la ciudad de Mariquita, una ciudad ubicada en el departamento del Tolima, en Colombia. 7 meses después de este encuentro, Doris dio a luz una niña de padre desconocido, a la que una enfermera chismosa llamó la Marcianita. La Marcianita, 5º episodio. San Gabriel Arcángel. En el episodio anterior, Can, el extraño perro de los gringos evangélicos que viven frente a la casa de la Marcianita, hace su aparición. La esposa del pastor protestante, que solo tiene 4 dedos en sus manos y le gustan los bananos, conoce a la nena y entra a la casa. La Marcianita se llena de alegría. En la calle, extraños hombres vestidos de negro hacen su aparición y el cura del pueblo alega que nunca fue a la casa de la Marcianita. Recordados estos sucesos, sigamos con la historia. Después de mirar a Can, el perro que se había ido con los evangélicos en persecución de los de negro, pensando que el dichoso animal era muy rápido, doña Elsa jaló la cuerdita secreta que había en el portón. En la calle, acercándose la hora del mediodía, en Mariquita comenzaba a hacer mucho calor, pero al abrir la puerta, un aire fresco recibió a doña Elsa. Extrañamente y de manera inexplicable, pues en la casa no había aire acondicionado, la temperatura en el interior era muy diferente a la de la calle. Al cruzar el umbral, doña Elsa, además de la frescura, sintió que el pelo en el cogote, en la parte alta de la cabeza, se le erizaba. Confusa, se llevó la mano y se tocó la cabeza, y al no sentir nada, se devolvió para probar la sensación, y así nuevamente cruzó la puerta. La sensación de pelo erizado regresó. Entonces, pensando que quizás eran imaginaciones causadas por el susto que le habían dado los hombres de negro que la persiguieron, doña Elsa se tranquilizó, y al cerrar la puerta, por seguridad, debido al susto, para que nadie pudiera abrirla desde afuera, bloqueó la chapa. En la pequeña sala, a un lado del comedorcito donde las había dejado, no estaban ni Doris, ni Estrellita, ni la señora evangélica, la gringa que se había quedado acompañándolas mientras doña Elsa iba por pan para el desayuno. Mirando aquí y allá en el pequeño espacio, no la vio. Entonces, guiada por Can, que se adelantó batiendo la cola, pasó por la cocina y llegó al solaro patio del lavadero donde estaban las frutales. Y allí, al fondo, delante de las matas de banano que ella no había sembrado, vio a la gringa y a Doris cargando a Estrellita. La nena estaba vestida con su mameluco azul. Gringa y Doris estaban sentadas en butacas y charlaban animadamente. Al contrario de lo que ocurría en las calles de Mariquita, en el patio, al igual que en la casa, reinaba una frescura primaveral. Y por entre los árboles y plantas pequeñas había un gran número de aves que revoloteaban. Mirando las aves y sus vuelos, por un instante doña Elsa creyó ver por encima de los árboles algo parecido a un vidrio. Lo vio 2 veces, pero no le dio atención al detalle. A ella,
El patio que había reverdecido durante el embarazo de Doris le pareció un pequeño paraíso. Mientras caminaba hacia la gringa y Doris, que cargaba a la bebé en sus brazos, recorriendo los 20 o 30 metros que la separaban, al echar un vistazo hacia el patio de la casa contigua, separada solo por una cerca de alambre, contempló a su vecina en el lavadero y entonces la saludó alzando la voz. «Buenos días, vecina», dijo doña Elsa. Extrañamente, la vecina, que era muy habladora, no le contestó. Es más, ni siquiera levantó la cara para mirarla. Intrigada, repitió muy alto el saludo, pero la vecina siguió lavando como si nada. Doña Elsa pensó, «Uy, amaneció brava». Luego miró al otro patio, en el otro lado de la casa, y vio a don Noé, el vecino, que estaba partiendo leña con un hacha. En ese momento, don Noé detuvo los hachazos y miró hacia el patio por donde iba doña Elsa, y entonces ella, levantando la mano, saludó. «Buenos días, don Noé». Don Noé ni la miró ni contestó. Tan raro, pensó doña Elsa. El viejito entrometido también amaneció de malas pulgas. En eso, Can, el perro, corrió y se echó a los pies de Doris. Al llegar donde Doris y la gringa, doña Elsa saludó. La marcianita estaba profundamente dormida en brazos de Doris. Luego, doña Elsa, mirando a la gringa, vivamente le contó su experiencia con los hombres de negro que la siguieron, y le narró cómo Can, con el pastor y su hijo, habían ido tras ellos y los habían espantado. La gringa, notando que doña Elsa estaba excitada por lo que le había sucedido, se levantó de su butaca y con su mano de 4 dedos fue y la tocó en el hombro. Doña Elsa casi de inmediato se tranquilizó y cambió la conversación. La gringa, viendo que faltaba una silla, diciendo que iba a traer otra butaca, dio media vuelta y se dirigió a la casa. Doña Elsa se quedó mirando a la gringa y, sentándose en la butaca que quedó desocupada, le dijo a Doris: «Ay, mijita, yo estoy segura de que a esa señora la conozco, pero no puedo recordar de dónde». Doris, mirando también a la gringa que se alejaba, contestó: «Sí, mamá, a mí me parece lo mismo. Trato y trato, pero no puedo recordar». Cambiando el tema, doña Elsa, llevada por su instinto superior de abuela, se arrimó y miró a la nena dormida. Entonces recordó que Doris ni ella habían desayunado. Al momento se dio cuenta que el pan que había ido a comprar a la tienda, por culpa de los hombres de negro y los gruñidos de Can, se le había quedado olvidado en la frutería. Entonces dijo: «Ay, mijita, se me quedó el pan y usted debe tener mucha hambre». Doris contestó que no, que con los 4 bananos que le hizo comer la gringa tenía suficiente. Aún así, pensando que los bananos eran muy poco, doña Elsa, afanada, se volteó para ir a la cocina, y al girar se encontró con la gringa, que regresaba de la casa cargando una butaca y un plato donde había 2 pastelitos blancos, 2 pastelitos que doña Elsa no identificó. La gringa puso la butaca en el suelo y se sentó, y luego, ofreciendo el plato, dijo: «Como sé que no han desayunado, fui a mi casa y les traje esto». Doña Elsa, sorprendida, miró el plato y preguntó: «¿Fue a su casa?». La gringa contestó que sí. Entonces doña Elsa dijo: «¿Tan rápido?». Entonces la gringa respondió: «Es que tengo las piernas muy largas». Doris y doña Elsa miraron las larguísimas piernas de la gringa y no pudieron contener la risa.
En el plato había 2 pasteles blancos esponjosos, de los que salían unos hilos finos y delgados parecidos al algodón. Ambos eran del tamaño y forma de una empanada. Doris y doña Elsa tomaron cada uno un pastelito y al saborearlo pusieron cara de me gusta mucho. Al comerlo, doña Elsa sintió que casi instantáneamente el hambre se fue y al mismo tiempo sintió una agradable ola de calor que la invadió. Entonces le preguntó a la gringa que qué era y la gringa respondió: bizcocho. Doña Elsa, al terminar y chupándose los dedos, le dijo que estaba muy rico, y al preguntar que si le enseñaba a prepararlo, la gringa rió y poniendo cara de picardía, le dijo que no podía hacerlo, porque era una receta familiar. Después de comer, doña Elsa miró a la gringa y nuevamente sintió la extraña incertidumbre, la sensación de un recuerdo que no podía adivinar. Durante largo rato, las mujeres estuvieron conversando de esto y de aquello. Doris le contó a doña Elsa que la nena había hecho su primer popó, que con la gringa la habían bañado y que Estrellita se había amamantado muy bien. La gringa era la que más hablaba y reía. Ya sin hambre y sin tener noción del tiempo, la marcianita despertó con un corto gugú. Las 3 mujeres enternecidas se ocuparon de la bebé. En estas estaban cuando Can se levantó de los pies de Doris y mirando hacia la casa emitió un ligero gruñido. Entonces, el picaporte de la puerta en la entrada de la casa sonó. Las 3 mujeres se miraron y luego la gringa y Doris miraron a doña Elsa. Y ella, entendiendo que le tocaba ir a abrir, fue hacia la casa. Can se le adelantó. Cruzando el patio y aún extrañada porque ni don Noé ni la vecina entrometida la habían saludado, con paso ligero desvió su camino y se arrimó a la cerca que la separaba de la vecina parlanchina. Y allí nuevamente saludó. «Vecina, buenos días». La señora parlanchina siguió lavando y en una pausa, mientras colocaba una pieza de ropa en un platón, alzó la mirada hacia doña Elsa, pero no contestó, ni hizo ningún ademán. Era como si no la estuviera viendo. Extrañada, doña Elsa volvió a intentar llamarla, pero en eso el sonido del picaporte en el portón le recordó que debía ir a ver quién era. Antes de salir del patio y entrar a la casa, miró hacia atrás y vio que Doris con la bebé y la gringa se habían levantado y venían en camino. Cuando doña Elsa por fin llegó al portón, preguntó: «¿Quién es?». Y al otro lado de la puerta contestaron: «Yo, mi hija, ¿por qué le puso seguro a la puerta?». El abuelo de la marcianita había llegado. Angustiada, doña Elsa se dio cuenta de que ya era la hora del almuerzo y que no tenía preparado nada para su esposo, quien como de costumbre en los días de trabajo también almorzaba en la casa. Cuando abrieron la puerta, el abuelo, al ver a Can que lo recibía batiendo la cola, extrañado dio un paso hacia atrás. Y al preguntar qué hacía ese perro en la casa, doña Elsa le comentó que era el perro de los gringos evangélicos que vivían en la casa de al frente. El abuelo de la marcianita ya iba a repostar por la presencia del perro, cuando por detrás de doña Elsa llegó la gringa evangélica y diciendo que ya era la hora de ir a su casa, saludó al abuelo y al mismo tiempo se despidió. El abuelo, intrigado por la desconocida y admirado por su estatura, saludó, y ella, mirándolo desde arriba, le sonrió. El abuelo, tratando de recordar de dónde conocía a esa mujer tan alta, preguntó, pero doña Elsa afanada le dijo que luego le explicaba. Al entrar, el abuelo sintió una rara sensación en el pelo de la cabeza, pero atraído por la frescura interior de la casa, lo olvidó.
Doña Elsa corrió a la cocina a ver qué le preparaba de almuerzo. El abuelo fue directo a la marcianita para saludarla, y la nena gustosamente le sonrió. Sentados en el sofá de la pequeña salita, frente al televisor y la radio que había encima de él, Doris le contó al abuelo que la nena ya tenía nombre, que la iban a llamar Estrella. Le dijo del regalo de los evangélicos que vivían al frente y que la nena ya había hecho su primer popó. Media hora después, el abuelo, en compañía de Doris, la bebé y doña Elsa, comenzó su almuerzo. Y allí hablaron de la gringa evangélica, de la nena, de la frutería, de los hombres de negro, de la gringa y de Can. El abuelo hablaba y preguntaba, se admiraba y almorzaba. Al terminar la merienda, doña Elsa le entregó las llaves de la frutería y le dijo que por favor, antes de ir a la fábrica de gaseosas, se las diera a la dueña del puesto de frutas vecino, para que ella sacara las frutas de su almacén, pues no iba a volver en unos días y era mejor regalárselas a ella para que las vendiera y no se fueran a dañar. La verdad es que después de su desagradable encuentro con los de negro, doña Elsa no quería dejar solas ni a Doris ni a Estrellita. Para el abuelo, aquel rato con su hija, su nieta y su esposa fue muy placentero. Y es que desde hacía varios meses no almorzaban en familia. Para el abuelo, aquel fue el primer rato placentero que tenían muchos meses con su familia. Las angustias por el raro embarazo de Doris, los chismes y los sucesos vividos en el aeropuerto con el supuesto platillo volador se olvidaron. Al salir nuevamente a trabajar, el abuelo se encontró con Can sentado frente a la puerta. El perro le batió la cola y el abuelo tomó rumbo al trabajo. Dentro de la casa, el resto del día pasó sin contratiempos. Doña Elsa se consagró a arreglar la casa, pues con lo del embarazo y nacimiento de Estrellita la tenía muy descuidada. Doris pasó la tarde dedicada por entero a la bebé. A las 4 de la tarde, sentadas en el comedor, la gringa, que ya sabía el secreto de la cuerdita que abría la puerta de la casa, llegó con otro plato en el que nuevamente había 2 bizcochos blancos. Como si fuera su casa, se sentó en una butaca y les ofreció a Elsa y a Doris los bizcochos. Doña Elsa, tomando uno, le contó que no había sentido hambre en el resto del día, y sonriendo le narró que después de comerlo se había sentido muy rejuvenecida, que era como si tuviera 15 años. Doris, comiendo el copo blanco, y mientras amamantaba a Estrellita, le dijo que tenía el busto a reventar, que ella no sabía cómo había producido tanta leche. La gringa, con la cara de satisfacción que produce a las mamás ver comer a sus hijos, sonreía complacida. Y después de que Doris y Elsa acabaron los bizcochos, y mientras conversaban, la gringa sorpresivamente se levantó, y al mismo tiempo que lo hizo, se escucharon los ladridos de Can fuera de la casa. La gringa, de pie, junto a la mesa del comedorcito, con cara muy seria, señaló a Elsa y a Doris, y entonces, como si fuera una orden, les dijo: «Ustedes se quedan aquí, no vayan a salir». Luego, dando largas zancadas, salió de la casa. Doña Elsa y Doris, perplejas, se quedaron quietas en sus puestos. La marcianita guardaba silencio. Las 2 mujeres quedaron quietas en sus puestos. Aunque habían recibido la orden, la curiosidad pudo más. Entonces doña Elsa, seguida por Doris, quien cargaba a la marcianita, fue a la ventana que desde la salita daba a la calle. Y allí corrió un poco la cortina de algodón blanco y a hurtadillas miró hacia el exterior.
En ese momento, 6 hombres vestidos de negro, como los que había visto en la frutería, pasaron corriendo por el frente de la casa. En la mitad de la calle, de frente y siguiéndolos con la mirada, las 2 mujeres vieron a la gringa parada en actitud de defensa. En una de sus manos tenía algo parecido a un bombillo que alumbraba con una luz blanca. Khan, a su lado, también los miraba, con la cola erguida y el lomo erizado. Doris, con la bebé cargada en sus brazos, al ver a la gringa parada en la mitad de la calle, con su estatura, pelo rubio y largo, y con la luz blanca en sus manos, dijo: «Mire, mamá, se parece a San Gabriel Arcángel». Doña Elsa asintió con la cabeza. Luego de un momento, la gringa se relajó. Aparentemente todo había pasado. Khan se tranquilizó. Entonces la gringa fue hacia el otro lado de la calle y allí se encontró con el pastor y con su hijo, quienes también tenían un bombillo encendido en la mano. De los vecinos y transeúntes que normalmente pasaban por la calle, en ese momento no había nadie. Además de los evangélicos, no existía ninguna otra persona. Luego de una corta conversación con el pastor y con su hijo, acompañada por Khan, la gringa regresó a la casa de la marcianita. Doña Elsa y Doris, cuando vieron venir a la gringa, asustadas porque habían desobedecido la orden, como si fueran escolares que habían cometido un pecado, corrieron a sentarse en la mesa del comedor en los puestos que habían ocupado antes. La gringa, jalando la cuerdita del portón, entró y ante las preguntas de doña Elsa y Doris las calmó. Les dijo que eran unos ladrones que andaban merodeando las casas para ver qué se robaban. Sin más explicaciones, la gringa les dijo que por favor no salieran y que como protección les dejaba a Khan en la puerta para que las cuidara. Luego se despidió de Doris, cuchicheó a la marcianita que seguía callada y arrimándose a doña Elsa le dijo casi en secreto: «Más tarde nos vemos». Doña Elsa, pensando que más tarde volvería, y tranquila porque Khan se quedaba en la puerta cuidándolas, se levantó de su puesto en el comedor y fue a la cocina a preparar una sopa para la comida de su esposo. Doris, también tranquilizada, se fue a la salita con la bebé, la descargó en el sofá y luego fue a una esquina del cuarto para prender la radio que había encima del televisor. Y así se dispuso a escuchar su programa favorito. Calimán, el hombre increíble. A las 6 de la tarde, el abuelo regresó del trabajo y, como si fuera un viejo amigo, saludó a Khan en la puerta y entró. Como Doris y doña Elsa no tenían hambre por culpa de los bizcochos blancos, el abuelo fue el único que comió. Y mientras lo hacía, les comentó que al llegar había visto en la acera de al frente al ingeniero gringo de la embotelladora y a su hijo Renato, y que él no sabía que hubieran regresado. Doña Elsa le dijo que no, que estaba equivocado, que ellos no eran el ingeniero ni Renato, que él era el pastor evangélico que con su hijo y junto con la gringa habían llegado a vivir allí hacía más de un mes. El abuelo la contradijo y le aseguró que desde la acera les había dicho: «Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, Renato», y que los dos le habían respondido con la mano. Doña Elsa, dudando y pensando, decidió cambiar el tema, y al preguntar por la frutería, se enteró que la vecina ya había sacado la mercadería. A las 7 de la noche, la marcianita dormía, y mientras el abuelo y Doris veían televisión, doña Elsa puso la tranca al portón y luego fue a cerrar la puerta de la cocina que daba al patio solar. Y al hacerlo,
vio una gran cantidad de lucecitas que revoloteaban entre los árboles y el lavadero. Pensando que eran luciérnagas, cerró, puso seguro la chapa y se fue a ver televisión. La familia estaba reunida. La frescura y la paz reinante en la salita era sobrecogedora. Entonces, como se sentía tan joven y vigorizada, doña Elsa, mirando fijamente a su esposo, le lanzó una profunda y larga mirada de picardía. El abuelo no entendía. La segunda noche de la marcianita en su casa de Mariquita había comenzado. En ese momento y en las primeras horas de la noche, todo fue tranquilidad. Sin embargo, en horas de la madrugada, muchas cosas cambiarían. Continuará. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Y recuerde que si no se puede probar, es ficción.